El 26 de enero del 2020, el mundo quedaría completamente frío, paralizado, al enterarse de que la megaestrella del básquetbol Kobe Bryant había fallecido a la edad de 41 años. Pero todo no quedaba ahí. Unos meses después del accidente, llegaría a oídos de la esposa de Kobe Bryant, Vanessa, unas imágenes fuertes del lugar de los hechos, donde ocurrió el accidente. Pero, ¿qué? ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo es posible que estuviera circulando por ahí esto como si nada? ¿Quién las compartió? Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a la quinta temporada de AOHL Podcast. ¿Pero qué ocurrió, Yetro? No nos dejes así. Acompáñame una vez más al DeLorean, que yo te voy a decir qué pasó. Estamos en Filadelfia, Pensilvania, donde acaba de nacer Kobe Bryant, el 23 de agosto de 1978. Bryant fue el menor de los hijos, después de sus hermanas Shaya y Sharia. El baloncesto se respiraba en ese ambiente, en esa casa. De hecho, hasta sus dos hermanas mayores, Sharia y Shaya, practicaban en la calle con sus amigos. El padre de Kobe Bryant fue jugador profesional en la década del 70 y destacó en los Philadelphia 76ers. Su padre terminaría su carrera en Italia, a donde se llevó también a la familia. Jugó en varios equipos por allá durante más de 7 años, por los que Kobe estudió la primaria en italiano, por lo que el atleta también habla italiano. Más que el baloncesto en el colegio, Kobe Bryant jugaba fútbol, aunque su padre le compró una canasta para obligarlo a practicar su deporte favorito. En 1991, la familia regresó a los Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, donde Kobe continuó sus estudios en el Instituto de Lower Merino. Se dedicó por completo al baloncesto y se propuso llegar a la cima, a la NBA, a la mejor liga del mundo. Con el equipo de su secundaria anotó un promedio de 30.9 puntos por partido, 12 rebotes y 6.5 asistencias. Por aquella época juvenil, batió el récord de anotación del Southeastern Pennsylvania, que ostentaba el mítico Wilt Chamberlain por más de 500 puntos. El USA Today lo designó el mejor jugador del instituto del año y consiguió asimismo el trofeo nacional Naismith al jugador del año. En 1995 era el jugador que todas las universidades del país querían. Todas se mataban por Kobe Bryant. Pero tras haber realizado unas pruebas con los Philadelphia 76ers, donde jugó su padre, el entonces entrenador de ese momento, John Lucas, confirmó que Kobe estaba preparado para saltar directamente a la NBA. Quiere decir que no hacía falta que pasara por la universidad. Y así fue. Bryant pasó directamente del instituto a la NBA, sin el paso previo y todo el trayecto que tiene que hacer un jugador en la universidad, ¿no? Según Bryant comentó, porque mi padre ha sido mi verdadera universidad. Entonces, para él no hacía falta pasar por esa etapa. Hasta entonces, solo 3 jugadores habían dado este salto precoz y fracasaron. Pero Kobe Bryant confiaba en sus fuerzas y en su instinto y en su talento. Con tan solo 17 años, Kobe Bryant firmaría un contrato de $3.5 millones por temporada con Los Ángeles Lakers. Con 18 años debutó en la NBA frente a Minnesota, aunque en su primer año de rookie, una serie de lesiones le impidió mostrar su valía en un equipo que estaba plagado de estrellas, incluyendo ahí a Shaquille O'Neal en su mejor momento. Pero en su segunda temporada ya se marcó unas metas muy altas y era equipararse al mítico Michael Jordan. Kobe Bryant fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de su generación. De hecho, durante más de sus 20 años de carrera jugando para Los Ángeles Lakers, Bryant ha alcanzado algunas de las cotas más altas del estrellato en la NBA. Bryant fue uno de los deportistas más populares del mundo, y no solo por ofrecer espectáculo en la cancha, sino también por su profesionalidad. Bryant ostenta el récord por haber ganado más veces el premio al jugador más valioso del juego según la NBA, que fueron 4 veces. Fue el jugador más valioso de la liga en 2008, 2 veces campeón anotador de la NBA y fue seleccionado 12 veces como un All-Defensive. Además, fue elegido 18 ocasiones como All-Star. ¿Quieres más méritos? Bueno, Kobe Bryant fue 2 veces medallista olímpico. Ganó su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2008, celebrados en Japón, y el segundo oro llegaría en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. En ambos partidos derrotarían a la selección de España. Durante su prolífica carrera, llevó a los Lakers a la victoria en múltiples ocasiones, jugando codo a codo
junto a otros deportistas de leyenda como Shaquille O'Neal, Karl Malone, Gary Payton, y compartió la victoria de la NBA, es decir, ganó 5 campeonatos, el año 2000, 2001, 2002 y más tarde se unió a Pau Gasol para ganar 2 títulos más en el 2009 y en el 2010, es decir, que tiene 5 anillos, es 5 veces campeón de la NBA, solamente por debajo de un anillo por Michael Jordan. Fuera del mundo de los baloncestos, uno de los premios más destacados que ha recibido Kobe Bryant es un premio Oscar. Sí, por si no lo sabías, obtuvo un premio Oscar, en concreto al mejor corto de animación en el 2018 por Dirt Basketball. De hecho, del animador e ilustrador Glenn Kane, y se trata de una adaptación a una carta que hizo Kobe Bryant cuando se retiró de la NBA en el año 2016. Una carrera y una vida envidiable hasta el fatídico 26 de enero del 2020, donde el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, confirmaba que en la tarde del domingo, en el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant, habían 8 pasajeros junto al piloto y que todos habían fallecido. De acuerdo con el reporte, el piloto del helicóptero, al parecer, se desorientó en medio de la niebla. Una vez desorientado, el piloto aparentemente no utilizó los instrumentos de la aeronave, no los entendió o no confió en ellos, al punto que creyó que estaba saliendo de una densa nube cuando en realidad descendía. Indicaron las autoridades que esta maniobra es consistente con un piloto experimentado, la desorientación espacial en condiciones de visibilidad limitada, pero consideró Robert Zumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, les resulta muy complicado identificar cuáles son las causas reales del accidente. Detrás de las causas fue duramente criticado el piloto Ara Zobayan, quien según el reporte violó reglas federales, que fue en contra de su propio entrenamiento de vuelo al adentrarse en nubes espesas. El piloto volaba bajo órdenes de vuelo visual o VFR, que legalmente le prohibían penetrar en las nubes, pero lo hizo de todos modos, comentó Zumwalt. ¿Y qué dice el audio? Los últimos momentos de vuelo en el que murió Kobe Bryant. Bueno, lo que se sabe del accidente de helicóptero en el que murió la leyenda de la NBA junto a su hija de 13 años y otras 13 personas, los investigadores también cuestionaron la decisión de Zobayan de inclinar el helicóptero hacia la izquierda en lugar de llevarlo hacia arriba mientras intentaban escapar del mal tiempo. Zobayan era un experimentado piloto y había registrado más de 1.200 horas en el helicóptero Sikorsky 76. De acuerdo con las autoridades, la desorientación puede aparecer cuando los pilotos no pueden ver el cielo o el paisaje, lo que les dificulta juzgar la altitud y la aceleración. El accidente provocó una conmoción internacional. El reporte también indica que la relación de Bryant con el piloto pudo haber influido en las decisiones equivocadas que tomó ese día al dirigir la nave. De hecho, Zumwalt indicó que por ello la NTSB también investigará si el piloto enfrentó presión para completar el vuelo. Eso quiere decir que muchas veces los artistas presionan o el cliente presiona para terminar o para volar, a veces en condiciones donde no se puede. ¿Cuáles eran las expectativas del piloto bajo la política de la empresa? ¿Se presionó a sí mismo? ¿Qué acciones pudo haber tomado para evitar volar hacia las nubes? De hecho, el piloto es lo más cuestionado en este caso y es el que le echan toda la culpa o cae toda la responsabilidad sobre él. De hecho, un día anterior al vuelo, el piloto Zobayan escribió que el pronóstico parecía no ser el mejor. A la mañana siguiente, escribió que las condiciones se veían correctas, que estaban aptas, que se veía bien y que iba a despegar, pese a las condiciones meteorológicas terribles. Así que no se puede explicar por qué hizo eso. Los investigadores no concluyeron que Zobayan se equivocó al seguir adelante con el vuelo, pero es lo que se puede presumir. En cambio, reiteraron que las causas más posibles del accidente estuvieron en las decisiones que tomó el piloto justamente cuando iban en el aire. Zumwalt indicó también que concluyeron que la presión que Zobayan ejerció sobre sí mismo para completar el vuelo habría aumentado a medida que se acercaba al destino. El vicepresidente de la Junta de la NTSB, Bruce Landsberg, indicó que una presión similar pudo estar detrás de otros accidentes aéreos que involucraron a celebridades como Buddy Holly, Richie Valens y JP Richardson. La NTSB había afirmado con anterioridad que no había evidencia de falla mecánica en el helicóptero. Bryant viajaba regularmente en ese helicóptero para evitar el notorio tráfico de la ciudad de Los Ángeles y en la mañana del 26 de enero del 2020 llevaba a su hija de 13 años, Gianna, y sus amigos y familiares a un torneo de baloncesto juvenil. De hecho, la esposa de Bryant, Vanessa Bryant, demandó a Zobayan y las compañías que eran dueñas
que operaban el helicóptero por presunta negligencia y homicidio culposo. Las familias de las otras víctimas demandaron a la compañía de helicóptero, pero no a Zobayan, ni mucho menos al piloto, ni nada que tenga que ver con esto al parecer. Pero todo no quedaba ahí. Unos meses después del accidente, llegaría a oídos de la esposa de Kobe Bryant, Vanessa, unas imágenes fuertes del lugar de los hechos, donde ocurrió el accidente. Pero, ¿qué? ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo es posible que estuviera circulando por ahí esto como si nada? ¿Quién las compartió? ¿Cómo es posible que llegaran a las manos del público o de otras personas así como si nada? Por lo que se inició una investigación y Vanessa Bryant demandó también al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles por este horrible suceso. Se daba inicio al juicio y la información que salió de ahí fue totalmente escalofriante. Primero, ¿quién había compartido esas imágenes? Bueno, unos rescatistas y policías que se habían acercado a la escena a asistir, obviamente a hacer su trabajo ahí al lugar del accidente, al lugar de los hechos. Dos, ¿con quién compartieron las imágenes? Bueno, las fotos habrían pasado por hasta 28 dispositivos y se han revelado macabros detalles sobre ellas. Las imágenes se compartieron principalmente entre los empleados de los departamentos de bomberos del alguacil del condado de Los Ángeles, incluyendo algunos que estaban jugando en ese momento hasta videojuegos y asistiendo a un banquete de premiación. También fueron vistos por algunos de sus cónyuges y en el caso de un cantinero en un bar donde bebía uno de esos agentes. ¿Y qué había en las imágenes? Bueno, son descritas como imágenes de cuerpos destrozados, chamuscados, primeros planos de extremidades y carne quemada. La mujer de uno de los detectives del condado que vio las imágenes en el teléfono de su marido describió lo que vio como montones de carne. Vanessa Bryant testificó entre lágrimas durante el juicio de 11 días que la noticia de las fotos agravó su dolor un mes después de perder a su esposo e hija y que todavía tiene ataques de pánico al pensar que las fotos podrían estar ahí afuera. Vive todavía aterrorizada y con miedo todos los días de que estas fotos puedan aparecer en las redes sociales. La fiscal del condado, J. Miriam Hushmal, argumentó durante el juicio que las fotos eran una herramienta necesaria para evaluar la situación y reconoció que no deberían haber sido compartidas con todos los que las vieron, pero enfatizó que las fotos nunca habían aparecido públicamente y que los demandantes nunca las habían visto. Ella dijo que eso significaba que el alguacil Alex Villanueva y otros funcionarios habían tomado medidas decisivas y efectivas cuando ordenaron a quienes tenían las fotos y las andaban pasando que las borraran. El jurado falló a favor de Vanessa Bryant y Chris Chester, otorgando más de $16 millones a Bryant por las fotos compartidas por agentes y bomberos tras el accidente que le costó la vida a la leyenda de la NBA y Los Ángeles Lakers. Los 9 miembros del jurado que emitieron el veredicto unánime consideraron que Vanessa Bryant y sus abogados en que los agentes y los bomberos que tomaron y compartieron fotos del resto de Kobe Bryant y su hija de 13 años invadieron su privacidad y le provocaron angustia emocional. El jurado deliberó durante 4 horas y media antes de llegar al veredicto. Vanessa Bryant lloró en silencio mientras se leía. A partir de este caso, ahora California tiene una ley estatal que prohíbe a los socorristas tomar fotografías no autorizadas de personas que murieron en la escena de un accidente o un crimen. Y al final de todo esto, ¿qué nos queda? La muerte de Kobe Bryant impactó al mundo entero. De hecho, tras su muerte, personalidades de todos los ámbitos mostraron sus condolencias a la familia y presentaron muestras de afecto y homenaje hacia el célebre jugador. El también exjugador de la NBA, de los Lakers, la leyenda de la NBA, Earvin Magic Johnson, tenía una relación personal con Bryant. Y su familia, obviamente, manifestó en Twitter su pérdida con estas palabras: mi amigo, la leyenda, esposo, padre, hijo, hermano, ganador del Oscar y el mejor Laker de todos los tiempos se ha ido. Es difícil aceptar que Kobe era un líder de nuestro juego, un mentor para jugadores tanto masculinos como femeninos. Y mucha gente que en lo personal lo conoció lo recuerdan como una persona positiva y perseverante. Y creo que es lo que deberíamos recordar siempre de Kobe Bryant, que fue una persona honesta, que fue un ganador, un triunfador, una persona que lo dio todo tanto dentro como fuera del terreno. Y este episodio de hoy va dedicado a él, a Kobe Bryant, porque a mí también me afectó un montononón. Y siendo admirador de la NBA y siendo admirador de jugadores como Kobe Bryant, el vacío que ha dejado y la huella que dejó, siempre recordaremos a la Black Mamba.
Hemos llegado al final de este episodio, amigos. Espero que les haya vacilado un montón. No se pierdan el de la semana que viene porque vamos a estar con otra historia increíble, otra historia rompedora y sé que la vamos a seguir rompiendo durante todo el episodio. AOHL Podcast en las redes sociales. No se olviden que todo esto sale en Audio Player Perú y también en las otras plataformas digitales, Spotify, Ivor, Anchor y todas las que se te ocurran. Nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Chao!